Video número 4 de la unidad 2, trabajando con el libro de mate de cuarto grado, tema 1.4, medición de ángulos mayores a 180 grados. Siempre hay que escribir la fecha que corresponde, el lunes 27 de abril del 2020. La clase es la 1.4, la página es la número 26 del libro de texto, la que vamos a tomar como referencia, y el tema 1.4, medición de ángulos mayores a 180 grados. Siempre hay que transcribir al cuaderno lo que está dentro del cuadro rojo y vamos a analizar lo que es un ángulo que mide más de 180 grados. Vamos a utilizar dos procedimientos, el que es de la prolongación, reconociendo que en la clase anterior pues identificamos ángulos que son de 180 grados. Entonces pasamos a la explicación. Acá tenemos un ángulo. Acá está la referencia de lo que tenemos que medir, es esta casi media circunferencia, que es el ángulo. A simple vista podemos notar que este ángulo mide más de 180 grados. ¿Por qué? Porque 180 grados es prácticamente una línea horizontal. Y acá pues nos damos cuenta que es más de una línea horizontal. Entonces la idea o el primer método que nos orienta el libro es que debemos de alargar esta parte del ángulo. Al alargar esta parte del ángulo nos damos cuenta que tenemos una línea recta y que esta línea recta prácticamente es un ángulo de 180 grados. Quiere decir que al trazar esta línea, inmediatamente yo comprendo que esta parte ya mide 180 grados. Entonces lo único que me falta por medir es esta parte que sobra de esa línea recta. Entonces ahí es donde yo utilizo el transportador, siempre teniendo el cuidado que esta parte debe de ir en el vértice, que el 0 y el 180 deben de alinearse con la base del ángulo, y ya que lo tengo de esta manera pues puedo medir. ¿Cuál medida o cuál numeración se me hace más fácil? Pues la de color azul, la que está en la parte baja, porque empiezo a contar del grado 0 y llega hasta el grado 30. Entonces esta parte que me faltaba por medir dice que mide 30 grados. Entonces, como esta línea que tracé al principio al alargarla sé que vale 180 grados, esta otra parte que recién mido vale 30, entonces sumo. Al sumar me da un total de 210 grados. Quiere decir que si yo regreso a la parte de este ángulo, esta parte como una semicircunferencia, me doy cuenta que mide 210 grados. Recordando, primero alargué con una línea la parte del ángulo para sacar lo que es la medida de 180. Después, como ya identifiqué que este ángulo mide 180, solo me resta por calcular con el transportador este ángulo que es más pequeño. Lo utilizo siempre teniendo el cuidado, y ya después con esta numeración de color azul pues puedo calcular o medir cuánto mide ese ángulo. En este caso nos dio 30 grados y tengo que sumar 180 que ya tracé más estos otros 30 grados que me da. Entonces el ángulo mide 210 grados al alargar esta parte del ángulo. Pero también podemos utilizar otro procedimiento. Siempre es el mismo ángulo. En el ejemplo anterior alargamos esta parte, pero también podemos alargar esta otra. Entonces al alargar esta parte ya me doy cuenta que esta semicircunferencia mide 180 grados. Entonces lo único que me resta por medir es esta parte de aquí abajo. Utilizo de esta manera el transportador y me doy cuenta que es la misma medida anterior, ya que es el mismo ejemplo. Me doy cuenta que esta parte mide 30 grados. Entonces de igual forma hago la suma, 180 más 30 me da 210 grados. Esta es la forma que nosotros vamos a utilizar. Solo para recordar, alargamos este lado del ángulo. Ya esta parte nos mide 180, lo anotamos, y solo nos falta medir esta otra parte. Ubico el transportador, siempre el vértice y la alineación del 0 y el 180, y mido cuál es la abertura del ángulo restante, y es 10, 20, 30. Entonces al hacer la
Suma de 180 más 30 me da 210. Y es así como vamos a medir los ángulos que son mayores a 180 grados. Ahora acá tenemos una tarea en la página número 25 del libro de ejercicios que vamos a hacer acá. Vamos a utilizar el transportador y encontrar o formar figuras que tengan más de 180 grados. Entonces dice acá, utiliza el transportador para medir los ángulos que se forman en la figura y escribe la medida de cada uno. Acá tenemos uno. Vamos a utilizar el transportador para medir. También tenemos otro ángulo acá. Entonces podemos encontrar una infinidad de ángulos. También tenemos uno acá. Tenemos un ángulo recto acá de 90 grados. También acá en estas ventanas tenemos ángulos. Acá también tenemos ángulos rectos. Entonces la idea es que ustedes identifiquen dónde están los ángulos. Igual acá tenemos ángulos rectos. Y tenemos una explicación para prolongar. Y en la parte de abajo escribe la medida de los siguientes ángulos. Entonces, este ángulo es el de abajo. Bueno, vamos a medirlo. Siempre alargando este lado. O podemos alargar este otro. De igual manera podemos alargar este lado. O este lado. Así como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta entonces.